¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un programa muy interesante. Estará con nosotros el doctor Tommy Villanueva, ex decano del Colegio Médico de Lima, para conversar con nosotros sobre el penoso caso de la madre de la ex congresista y ex primer ministro Ana Jara. Negligencia médica, negligencia administrativa, ¿estuvieron bien separados los médicos o no? Nos vamos a enterar de eso con el doctor Tommy Villanueva. Vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el doctor Tommy Villanueva. Él es ex decano del Colegio Médico de Lima, al cual le damos la más cordial bienvenida al programa. Gracias. Lo hemos tenido en otra ocasión y esta vez nos vuelve a acompañar para conversar con nosotros sobre un tema realmente difícil, dramático, que tiene que ver con el sector salud y con un caso particular que de alguna manera ha desatado polémica. La madre de la ex congresista, ex presidenta del Congreso y ex presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, falleció en una circunstancia lamentable en la emergencia del hospital Rebagliati, y a raíz de ese penoso fallecimiento se ha desatado una gran polémica porque la hija, ¿no es cierto?, de la difunta, la señora Ana Jara, denunció una negligencia médica. Su madre fue trasladada desde Ica con un cuadro ya muy grave y según las informaciones irreversible, que tenía que ver con los pulmones. Llegó a Lima, trató, digamos, de ser internada en la emergencia del hospital Rebagliati y se suscitó un asunto administrativo por el DNI físico. Y a raíz de eso, pues, la señora falleció. Esa es la información general. Doctor, evidentemente es un caso muy dramático que nos toca a todos y sobre todo porque el personaje involucrado ha sido un personaje de gran relieve en la vida pública en el quinquenio pasado. La pregunta que le quiero hacer, doctor, es, en primer lugar, de acuerdo a lo que usted conoce, ¿cuál era el estado de la paciente que fue trasladada desde Ica hasta Lima al hospital Rebagliati, que trató de ingresar a emergencia? Sí, en primer lugar, dar nuestro sentido pésame a la ex premiera Ana Jara, que esta situación que se ha dado es una más de las situaciones que se dan en el sistema de salud que en algún momento mencionamos en este programa. En este caso, la seguridad social, que ya viene teniendo una crisis ya de décadas de historia, con una deuda que el Estado hasta ahora no asume su responsabilidad, así como algunas instituciones privadas que no están reembolsando aún lo que se debe al Seguro Social, que es un tema económico. Y también decir que hay un proyecto de querer reducir el porcentaje que a los trabajadores se le asigna o asignan al Seguro Social. Entonces, creo que esto nos va a servir para hacer un análisis más amplio de la situación del sector salud, en este caso de salud. Y el otro tema es el tema administrativo, que se menciona al inicio, porque eso hay que aclarar. Exacto, eso es lo que yo... Eso es que hay que aclarar porque el mismo ministro de Trabajo ha mencionado que aparentemente se trataría más de una negligencia administrativa más que un tema médico. Y en esas circunstancias, la pregunta que usted me hace es que esta paciente es una paciente crónica, ¿no?, de una fibrosis pulmonar ya de avanzada, de una neumonía muy severa, que fue atendida en el Seguro Social de Ica. ¿Qué cosa, doctor, es una fibrosis pulmonar avanzada muy severa? Para que, digamos, el público entienda qué era lo que estaba afectando a la madre de la ex primer ministro. La fibrosis es una enfermedad ya crónica, en la cual el tejido pulmonar, ¿no?, ya pierde su, digamos, su naturaleza normal y funcional
y se convierte en una situación en la cual el oxígeno ya no puede pasar a atravesar normalmente, porque la función de los pulmones es el tema de oxígeno. Entonces, generalmente son de larga data, son muy penosas incluso estos pacientes que usan incluso oxígeno en su domicilio, ¿no? Son oxígeno dependientes. O sea, los pulmones como que de alguna manera se van endureciendo y fibrosando, ¿no? Sobre todo claro, fibrosando, en este caso que es una fibrosis. Pero el endurecimiento, entre comillas, se da con una complicación que se da en esta paciente, que es una neumonía, ¿no? Que es la consolidación del parénquima pulmonar adicional a la fibrosis que ya se tenía. O sea, su situación era severa, absolutamente crítica. Crítica, la situación crítica. Incluso hay colegas que conocen el caso, que no hubieran recomendado la transferencia, porque en una situación que estaba en shock, la paciente, aparte de tener una neumonía, de tener una fibrosis, estaba en shock, ¿no? Un shock séptico. Sí, eso es lo que dicen varios médicos, es decir, que de alguna forma el traslado de la paciente de Ica a Lima era innecesario porque de alguna manera no había mayor forma de mejorar la situación. Claro, la situación del pronóstico era bastante reservado en esta situación, pero obviamente yo entiendo a Ana Jara como madre, su madre, como pariente, ¿no? Haríamos lo imposible por tratar de buscar lo mejor en estas circunstancias, y creo que eso es lo que ha pasado. Y en estas circunstancias ha llegado al Hospital Revalidati 6 horas de viaje, que significa un paciente que con shock séptico y transportado a largo tiempo probablemente se haya complicado aún más, ¿no? Y luego de eso, la atención médica en ningún momento se le ha dejado de hacer, porque quien habla ha tenido pacientes, creo que muchas veces hemos llegado a la emergencia, y una paciente de ese diagnóstico es difícil que alguien lo pueda dejar abandonado, porque cada minuto que pasa es vital para esta persona, ¿no? Entonces, llegó a trauma shock, independiente si tuvo o no tuvo DNI, lo han atendido en todo momento y lo que han logrado es estabilizarla, ¿no? A ver, doctor, acá, digamos, he visto varios programas y la gente, los periodistas conversan y dicen trauma shock, la UCI, etcétera, pero no explican qué cosa es qué. Entonces, para que el público entienda qué cosa es qué cosa, usted nos podrá, digamos, dar mejores luces. ¿Qué es trauma shock? ¿No es cierto? ¿Qué es una unidad de trauma shock en un hospital del Estado? ¿Y qué cosa es la unidad de cuidados intensivos? La paciente, la madre, perdón, Ana Jara, decía que su madre tenía que entrar a la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, fue atendida en trauma shock. Y a raíz de eso se suscita, ¿no es cierto?, el incidente por el DNI, que vamos a hablarlo después. Pero entonces, lo que quiero que le aclare al público, ¿qué cosa es una unidad de trauma shock y qué cosa es una unidad de cuidados intensivos? La unidad de trauma shock es donde van los pacientes más críticos en el área de emergencia, ¿no? Pertenece al área de emergencia. O sea, sí es el área de emergencia. Es el área de emergencia, pero es el área donde están los pacientes más críticos. Como la señora. Como la señora en este caso, que viene con un shock séptico, con una neumonía severa y con una fibrosis de fondo. O sea, fue atendida complicada, muy complicada. Y en esta unidad hay personal 24 horas del día. Es imposible que deje de haber un personal porque es una unidad crítica, ¿no? Donde se atienden los pacientes más delicados. Entonces la paciente, por su estado, ¿no?, de un shock séptico severo y con una presión baja y con todos los síntomas que pueden haber, fue atendida en la unidad de trauma shock, que es el área de cuidados críticos más importante del área de emergencia, que no está desatendida en ningún momento. En ningún hospital a nivel nacional se deja de atender en una unidad de trauma shock. No es como el tópico, que también es parte del área de emergencia, hay tópicos de cirugía, de medicina, que ahí todavía hay pacientes moderados, ¿no?, que pueden esperar. Entonces, en esta situación no se podía esperar en ningún momento. Y luego de esto viene el tema de los cuidados intensivos, que ahí viene el otro tema. La unidad de cuidados intensivos del Hospital Gerardo Revalidati no está en el área de emergencias, está en el otro edificio, que está a unas cuadras del hospital, ¿no? Y ahí viene un tema que vamos a discutir de cómo fue construida esta emergencia, que ese es otro problema que se tiene, que es un tema netamente de gestión. Y para transportar, en el caso del Hospital Revalidati, a una unidad de cuidados intensivos, que va a los pacientes ya estabilizados en trauma shock, un paciente estabilizado en trauma shock,
tiene que recién ser transferido a la UCI, una vez que está estable. No puede ser, en una situación de inestabilidad no se puede transferir a la O sea, unidad no de es que cuidados intensivos. porque yo sea, digamos, el pariente del paciente que está muy grave, exija que vaya de frente a la unidad de cuidados intensivos. Los médicos dicen, esta paciente antes de cuidados intensivos la tenemos que estabilizar en trauma shock. ¿Eso es lo que entiendo? Claro, entonces primero hay que estabilizarla en el trauma shock y luego de ser estable, porque hay que transportarla también, y no se puede transportar a un paciente si está inestable. Recién se puede transferir a una unidad de cuidados intensivos. Y si no estuviera tan grave, incluso podría ir a una unidad de hospitalización, que todo eso está en el otro edificio. Y ahí viene el otro tema de gestión que se dejó de hacer en el anterior, paradójicamente en el gobierno, donde estuvo Ana Jara de Premier. Se construyó esta emergencia en el Hospital Revalliati, que cuando estábamos como decano del Colegio Médico de Lima, denunciábamos que no tenía una comunicación directa, la emergencia, con el edificio, para poder transferir a los pacientes de la forma más estable. ¿Cómo se transfiere ahora a los pacientes? Se tiene que esperar una ambulancia para salir hacia la avenida Domingo Cueto, transferir 2 cuadras y recién llevarlo al edificio y a una unidad de cuidados intensivos. Y en ese trayecto no es la primera paciente que le pasa este tema. Ya han habido pacientes. Es la más notable, pero es no la es la más primera. notable por el tema Por el mediático tema. que se ha generado. Pero hay muchos pacientes que hemos denunciado en su momento. Incluso hay una denuncia del Cuerpo Médico en la Contraloría General de la República antes de que se inaugure esta emergencia. Preveíamos que se iba a pasar esto con estos pacientes. Y para esperar una ambulancia que venga, tiene que pasar un tiempo, obviamente. Después de la indicación médica hay que esperar el tema que venga una ambulancia a recogerlo y llevarlo al edificio. Cuando solamente debería haber sido transferida, como lo hacen en el Hospital Almenara, con un túnel que comunica las 2 unidades y se puede transferir fácilmente, sin tanta inestabilidad que se puede generar en transportar a un paciente. Entonces ahí viene el otro tema de gestión. O sea, no solamente estamos hablando de un tema netamente administrativo, sino un tema de gestión que está dando sus consecuencias en este momento. A ver, doctor, entonces, resumamos la idea. La unidad de trauma shock es está dentro de la emergencia. Así es. O sea, dentro de... Esa es la unidad en la cual, digamos, se atienden a los pacientes que tienen suma gravedad. Los más delicados, los más los graves. más delicados, que era el caso de la paciente madre de la ex primer ministro. Ahí se la atendió. Nunca se la dejó de atender. Nunca se la dejó de atender. Eso hay que aclarar claramente. Todos los profesionales, incluso no solo médicos, porque es todo un equipo. Hay médicos, hay enfermeras, hay técnicos que atienden a los pacientes delicados y 24 horas del día. No se deja abandonado esa unidad, ¿no? O sea, digamos, por ponerlo así, incluso sin haber pasado a la unidad de cuidados intensivos, la paciente tuvo la atención debida en esa unidad. No podía dejar de tenerlo. No podía dejar de tenerlo porque funciona a las 24 horas del día y hay personal permanente, ¿no? Muy bien. Y luego de eso, una vez que se estabiliza, recién se da la indicación médica de pasar a la unidad de cuidados intensivos, que en este caso particular, el Hospital Revalliati, es más complicada que en otro hospital, porque tiene que transferirse a través de una ambulancia, ¿no? Y de ahí hay una demora también. Hay que esperar la ambulancia. ¿En qué momento va a llegar la ambulancia para transferir al paciente? Después de la orden médica que se le da, ¿no? Entonces ahí hay que distinguir 2 cosas. Hay una orden médica que dice pase a la UCI. unidad de cuidados intensivos. Claro, pero eso requiere una espera, que ahí de repente eso es lo que hay que investigar, el tema de gestión. ¿Cómo es que no tiene esta emergencia una comunicación? Se debería ya empezar a trabajar en este momento. Hay formas de poder hacer la comunicación, hay formas de mejorar este tipo de traslado. Entonces, en ese tema hay que dar una reflexión a las autoridades, que lo primero que hicieron fue decir que van a separar a los colegas, ¿no? Ahí vamos a ir, doctor. Que eso no respeta el debido proceso y toda la investigación que se debe dar. ¿Cuál es la diferencia, o cuál hubiese sido la diferencia, digamos, para la paciente en que, digamos, se hubiera concretado el pase a la unidad de cuidados intensivos? O sea, ¿qué, digamos, tratamiento se le hubiese hecho a la paciente en cuidados intensivos que la hubiera mejorado? Claro, en este caso llegó la paciente a cuidados intensivos, pero llegó a un estado delicado, ¿no? Bastante delicado y moderadamente más severo que cualquier otro paciente. En el caso de la unidad de cuidados intensivos, lo que se le da es mantenimiento
A lo que se hizo en a lo trauma que shock. ya se hizo en trauma shock, que es lo agudo, lo urgente, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos se da el tratamiento de mantenimiento a esta paciente que en esta situación continuaba su gravedad, el pronóstico seguía siendo malo, ¿no? Entonces solamente lo que se hace en la UCI es mantener a la paciente hasta ver signos de recuperación en algún momento, que es lo que todos esperamos en un familiar, ¿no? Que se recupere en algún momento con el tratamiento médico adecuado. Pero ¿no? esta fibrosis pulmonar en ese estado, ¿no es cierto? Obviamente es doloroso decirlo porque hay sentimientos de la familia y como usted dice, todo el mundo quiere creer que su paciente se va a mejorar. Pero la pregunta es esta, crudamente, doctor. ¿La paciente tenía algún tipo de esperanza de vida más allá de la que conocemos nosotros, normal? Según lo que se ha visto con los especialistas de cuidados intensivos de la Almenara, que hicieron una conferencia de prensa incluso, la expectativa de vida y la expectativa de mejora de esta paciente era bastante mínima, ¿no? Un porcentaje muy mínimo, según los estudios de investigación que se tienen, porque eso nos basamos básicamente en la casuística, en la investigación que tenemos. La medicina se basa en evidencias científicas. Y ese era el curso natural, incluso no habiendo sido transferida de Ica hasta Lima, ¿no? Entonces el curso de la enfermedad era bastante delicado y las consecuencias eran bastante difíciles de predecir y sobre todo, digamos, tenía un porcentaje mínimo de que pudiera salir adelante esta paciente. Y en eso es lo que pasa en la UCI, ¿no? En la UCI llega muy delicada y llega a ser un paro cardíaco, que es la fase final de cualquier shock, y es atendida con todos los protocolos que se establecen en el Seguro Social, porque eso sí hay que aclarar, tendrá muchas deficiencias el Seguro Social, pero los protocolos están bien establecidos, ¿no? Para poder realizar cualquier procedimiento, cualquier, digamos, atención médica. Entonces se realizó de acuerdo a los protocolos establecidos para atender a este paciente de este tipo en la condición de paro cardíaco que tuvo esta paciente, se le atendió con todos los de la ley y terminó falleciendo finalmente, ¿no? Como ya conocemos, lamentablemente. ¿El paro cardíaco se produjo dónde? ¿En la UCI o en la unidad de cuidados intensivos? En la unidad de cuidados claro, intensivos. O sea, mientras está no en el trauma shock. No, ya había pasado a unidad de cuidados intensivos. Claro, porque la situación de la paciente continuaba siendo delicada, ¿no? Y moderadamente severa, con una fibrosis, con lo que hemos mencionado, con una neumonía y un shock séptico severo. Entonces, todo ese curso de la enfermedad que se ha dado desde la salida de Ica, como le digo, probablemente no hubiera cambiado el pronóstico incluso estando en la ciudad de Ica. ¿Usted cree, doctor, según su opinión, que la salida de Ica a Lima, o sea, todo este periplo en la ambulancia, llegar en la madrugada, empeoró la situación de la paciente? O mejor, porque escuché a un médico decir que inclusive había sido contraindicado que la paciente salga de Ica a Lima, porque la verdad la condición no iba a cambiar y más bien el periplo iba a agravar la situación de la paciente. Claro, el tema es de acá que lo que pasó fue la falta de coordinación, ¿no? Porque se hizo la transferencia sin que los sociólogos, por ejemplo, tengan conocimiento de cuál es la situación real del paciente para poder tomar las medidas y recomendar, ¿no? La forma adecuada si es que se transfiere o no. Entonces, ahí de repente lo que pasó fue una descoordinación entre la transferencia que se dio y con los médicos que lo iban a manejar en el hospital Revalliati. Entonces, ahí había una falta de comunicación. Esa falta de comunicación, esa descoordinación, ¿de quién es la responsabilidad? O sea, ¿quién la asume? Lima, Ica, los parientes de la paciente, para que, digamos, el público tenga la idea clara del asunto. Ahí hay que deslindar varias responsabilidades. Por eso creo que ahí se debe hacer una investigación exhaustiva, ¿no? Porque sabemos que la Premiera Jara había pedido que por favor se lleven una ambulancia, una forma de conseguir, como lo haría cualquiera en su situación de familiar de un paciente delicado. Pero la idea era que debería ser coordinada con los médicos. Incluso podrían haber pedido que un museólogo especialista de Lima pueda ir a Ica a evaluarlo y decir si se podía transferir o no a ese paciente para evitar el mayor sufrimiento que se está dando con estas circunstancias. Ahora, doctor, en Ica no hay, como usted dice, museólogos que
puedan hacer la misma función que el que usted recomienda que hubiera ido de Lima a Ica para decir, mire, la paciente la verdad es inconveniente que viaje porque no tiene sentido el viaje. Sí, más que todo por la experiencia que tienen los colegas de Lima, ¿no? Y en esto, sobre todo, es el caso delicado. Incluso muchas veces se hacen juntas médicas para definir el pase o no pase del paciente. Acá Entonces, no hubo eso. Ese es el tema. Acá tenemos que investigar ese tema para, digamos, para las próximas pacientes que podamos tener este tipo, porque no creo que sea la primera vez que se da esta situación en el Seguro Social. Y eso perjudica un poco, digamos, al sistema y a la salud de este familiar en este caso, y también la imagen de la institución y la imagen de los colegas. De los médicos. Ahí vamos, doctor. Por lo general, cuando suceden este tipo de casos, lo primero que los parientes afectados dicen y que la prensa repite, digamos, sin ningún tipo de filtro, es negligencia médica. Murió tal paciente por negligencia médica. ¿Qué cosa es, doctor, una negligencia médica? Para, digamos, que el público sepa claramente distinguir entre negligencia médica o, lo que vamos a ver después, una negligencia administrativa que no corresponde necesariamente a los médicos. Claro, la negligencia médica generalmente llega de un producto, una consecuencia de una sentencia judicial, ¿no? Para definirlo al final. Y generalmente es una mala praxis. Es una mala praxis, pero el 1 a 2% estadísticamente de todo lo que se denuncia llega a ser definida como negligencia médica. Puede ser por descuido, el 1 a 2% de las denuncias totales que se reciben en el Poder Judicial llegan a ser definidas como negligencia médica, como cualquier casuística a nivel mundial, ¿no? Que como cualquier otro error en cualquier profesión que se pueda tener. En este caso, la negligencia médica puede ser por descuido del paciente, por falta de atención, por impericia, ¿no? Por otros tipos de descuido que se da al paciente. Pero en este caso, médicamente ¿hubo un descuido? No hubo ningún descuido porque los colegas en forma permanente han tenido la atención hasta lo que le ha correspondido. En el tema que hay que discutir en este caso específico, que el mismo ministro de Trabajo lo ha dicho, que aparentemente se trataría de un tema administrativo y también un tema de gestión, ¿no? Que hemos estado viendo con el tema de la emergencia, que trae consecuencias al final, el tema de la transferencia, ¿no? Y todo que tiene que ser investigado para que los procesos y los protocolos se mejoren, si es que hay que hacerlo, porque Salud sí tiene protocolos, y en el tema del DNI, ver la informatización del sistema. No es posible que todavía a los asegurados nos estén pidiendo el DNI físico cuando puede haber otras formas. Puede estar computarizado, puede estar... de poder simplificar ese tema, ¿no? E incluso los propios colegas que somos médicos hemos sido objeto de estos problemas, porque el terminalista muchas veces, cuando uno llega a las 2, 3 o 4 de la mañana a la emergencia, ¿qué es lo que le hace el terminalista? Porque no es el médico ni siquiera el personal de salud. Quien te pide el DNI es el terminalista. Y si tú no lo tienes, no te pasa a atender a la unidad de emergencia. Entonces, y hemos tenido casos. Yo he tenido casos de una colega de Cutervo que tuvo un ACV hemorrágico, un derrame cerebral en el Serums, siendo en una zona alejada. Llegó a Lambayeque en forma, digamos, inconsciente, con una ambulancia. Y el terminalista no le hizo la atención, le dijo que no tenía el DNI y lo mandaron al MINSA. ¿El terminalista qué cosa es, doctor? ¿Es médico? ¿Es administrativo? Es un administrativo. Es un administrativo. Que también cumple su función porque el protocolo de salud dice que tiene que haber el DNI físico para poder ser acreditado. Pues se llama es el concepto de la acreditación de que si eres asegurado o no eres asegurado, ¿no? Porque obviamente el seguro tampoco no va a atender a alguien que no es asegurado. Y ese otro tema es la ley de emergencia, que en este caso sí se ha cumplido la ley de emergencia, porque si no tenía el DNI, la ley de emergencia establece que todo paciente en situación grave, donde está en peligro su vida, tiene que ser atendido así no sea asegurado, no tenga DNI y cualquiera sea su condición económica o social. Doctor, estamos con el tiempo. Esta situación ha traído, digamos, consecuencias. En un programa de televisión donde se presentó el presidente de Salud, ¿no es cierto?, el programa de la colega Milagros Leiva, digamos, se le exigía inmediatamente que vote a los médicos responsables, ¿no? O sea, esa era más o menos el úcase que se mandaba. Y bueno, lo que después de la entrevista ha sucedido es que efectivamente esos médicos han sido separados. El jefe de emergencia, el doctor José Zúñiga y la doctora Caterín Pinto,
han sido separados de sus cargos momentáneamente, entiendo, por el presidente de Salud, Gabriel Castillo. ¿Eso es justo, doctor? Porque que de alguna manera la prensa en general, los colegas que han tenido también problemas en el Revalidati digan ¿qué más pruebas hay? Que los médicos son los responsables. Y finalmente el presidente de Salud diga, sí, ya los hemos separado. ¿Es algo justo a su manera de ver, de acuerdo al panorama que tenemos? Bien conciso, por favor. Sí, nosotros creemos que, primero, esto no se trata de una negligencia médica, se trata de una negligencia administrativa. Y los responsables son el tema, digamos, de los funcionarios de gestión y, bueno, en la cabeza del presidente ejecutivo, que tiene que resolver este problema. O sea, los que han debido ser separados del cargo no son los médicos que atendieron en la unidad, en el trauma shock a la madre de Ana Jara, sino el presidente de Salud. Claro, tendría que porque él ser, es el administrativo. Claro, y todo su equipo de gestión que debería resolver este problema, como aprovechando esta oportunidad que se está dando, de que está bien discutido este tema, y no tocar el tema médico, que en todo momento ha sido diligentemente atendido por los colegas, ¿no? Y también mediáticamente sancionado, porque la sanción moral que se da a un colega de este tipo muchas veces no se puede ya resarcir, porque eso ya está dado en la prensa, se ha dado a nivel nacional, y los colegas, bueno, de alguna otra forma el Colegio Médico ha estado tratando de resarcir esto. Sabemos que los colegas, hay que aclarar, no han sido separados, continúan trabajando. Han sido cambiados. Han sido, digamos, más que separados físicamente, han sido mediáticamente, ¿no? Digamos, separados a través de una conferencia de prensa, pero que en la realidad los colegas siguen trabajando. Eso sí saludamos, que los colegas sigan haciendo su actividad, porque la responsabilidad básicamente es administrativa. Y en este caso también, a pesar de todo, hay que hacer el debido proceso. No podemos sentenciar y sancionar a priori a ningún personal de ACD Salud administrativo, pero hay que hacer la investigación, ¿no? Que eso se requiere urgente. Una investigación adecuada con el debido proceso nos va a dar luces a todo esto, y sobre todo nos va a dar luces para mejorar y que los pacientes no sigan sufriendo en esta emergencia, que realmente es un desastre la forma en que se atiende por falta de gestión, ¿no? Porque, doctor. Porque esta situación se ha dado ya desde el año del gobierno anterior, ¿no? Muchas gracias por su participación en el programa. El punto ha quedado claro. Yo solamente quería decir unas palabras. La prensa no tiene expertise médico. La prensa no tiene por qué decir a este lo sacan, a este es culpable, porque no es así, ¿no? Cada cosa tiene su nivel, cada cosa tiene su lugar. Tampoco estamos en una dictadura en la cual sin debido proceso, sin ni siquiera una investigación, uno dice, ¿qué más pruebas se necesitan que lo que ha pasado? Si fuese así, pues, digamos, no estaríamos en un estado de derecho, ¿no? Entonces, si los médicos han sido separados, pero hemos visto que los médicos no son los responsables, o por lo menos así parece, sin embargo, el responsable administrativo sigue en su sitio. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de esta emisión. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.